Bien, comenzamos. Buenas tardes con todos. Soy el doctor Humberto Marcelo Pacheco, soy médico del Hospital San Bartolomé de la Unidad de Medicina y Cirugía Fetal. Bueno, en esta oportunidad agradecer al comité organizador del cuerpo médico por la invitación al curso y bueno, el tema que se me ha asignado es Introducción al estudio de la neurosonografía fetal. Y cae bien el tema de introducción al estudio de la neurosonografía porque en realidad la neurosonografía fetal es un tema muy amplio. Entonces lo que voy a mencionar acá básicamente es un poco de lo que habitualmente hacemos aquí en el hospital cuando hacemos o encaramos a un bebé que tiene algún riesgo o algún problema desde el punto de vista neurológico. Bien. Se sabe que las anomalías del sistema nervioso son relativamente comunes, más o menos 1 en 1000 o 2 en 1000 recién nacidos vivos. Incluso es un poco más en el caso de los bebés óbitos, donde puede llegar a un 3 y hasta un 6%. Cuando hay anomalías intracraneales, descartando cualquier problema de defecto del tubo neural, no hay un valor exacto, pero en algunos estudios sugieren incluso que la incidencia puede llegar hasta 1 de cada 100 nacimientos. Y esto es porque en la etapa prenatal no todos estos problemas pueden ser identificados y recién se hacen manifiesto pues en el desarrollo del niño una vez que ha nacido. Eh, y se ha demostrado entonces que la ecografía es una buena herramienta, es una herramienta que nos permite describir, identificar las anomalías del sistema nervioso y ofrece una detección precisa, es segura y sobre todo es costo efectiva. Y obviamente requiere entrenamiento y requiere bastante estudio desde la parte neurológica en el caso del feto. Cuando el hallazgo por una ecografía convencional difiere en el aspecto normal, en el lado del sistema nervioso, se requiere una evaluación adicional ya por operadores competentes o expertos para realizar un diagnóstico concluyente de la patología o en todo caso para tranquilizar a la paciente, para decirle, bueno, que todo está bien, que no hay algún problema específico, y eso es importante comunicárselo siempre a ellas. Por lo tanto, aquellos casos que sean sospechosos de anomalías en la exploración anatómica convencional a cualquier edad gestacional deben ser derivados para una neurosonografía fetal, que es el examen específico del cerebro y la columna vertebral del feto con la finalidad de identificar estas patologías y que obviamente requiere una experiencia y una experticia específica y obviamente también se requiere de un buen equipo para poder obtener unas mejores imágenes y poder hacer unos mejores diagnósticos. Indicaciones para neurosonografía fetal. Bueno, indicamos neurosonografía fetal principalmente la mayoría de veces cuando hay sospecha de una malformación del sistema nervioso central o de la columna vertebral en una ecografía de detección de rutina. Podamos estar haciendo una ecografía, no sé, una ecografía de 11 a 13 semanas, podemos estar haciendo una ecografía morfológica, o quizá una ecografía de crecimiento a las 28 o 30 semanas, o una ecografía convencional de rutina y encontramos alguna sospecha o algo que se sale fuera de la anatomía, nos debe llamar la atención y obviamente aumentar la exploración, y en este caso con la neurosonografía. También cuando hay sospecha de malformación del sistema nervioso de la columna, en una ecografía, como les mencionaba, en una ecografía de 11 a 13 semanas, en la ecografía de translucencia nucal, que eso también puede ser extrapolado a la ecografía morfológica. Cuando hay antecedentes familiares de malformaciones hereditarias del sistema nervioso central o de la columna vertebral, cuando ha habido un embarazo previo con una malformación cerebral o espinal fetal, a veces hay antecedentes de mamás cuyo bebé anterior ha tenido, por ejemplo, espina bífida, entonces son candidatos para neurosonografía fetal temprana, o algún feto con alguna cardiopatía congénita. Siempre que encontremos algún bebé con cardiopatía, siempre tenemos que mirar el cerebro fetal y hacer la exploración. En el caso de los gemelos monocoriales también hay indicación para neurosonografía, cuando hay sospecha de infección intrauterina congénita por diferentes hallazgos o serologías incluso, o cuando hay exposición a teratógenos que se sabe que pudieran afectar la neurogénesis, de repente drogas antiepilépticas que de repente está consumiendo la mamá, entonces pueden ser sugestivos de estudiar por neurosonografía.
o los hallazgos de microarrays cromosómicos de significado desconocido. Bueno, y esto en realidad se puede extrapolar a cualquier hallazgo anormal, que puede ser por un cariotipo, por un microarray. En esos casos también siempre hacemos una suerte de triangulación entre lo que es el hallazgo de alteración genética por cariotipo, microarray o una cardiopatía y por una anomalía a nivel del sistema nervioso central. Entonces, si encontramos algún defecto en alguno de ellos, miramos a los otros dos también. Y entonces es importante conocer para neurosonografía la anatomía del sistema nervioso. Entonces aquí tenemos que recordar a nuestras clases de neuroanatomía y repasar nuestro plano, nuestros cortes, la macroscopía, pero en el feto tiene un adicional, que esta neuroanatomía varía con la edad gestacional. Con el avance de la edad gestacional, esto cambia bastante y es importante no solo saber la neuroanatomía, sino también conocer la neuroanatomía específica para cada edad gestacional. Ya tenemos que saber qué es lo que esperamos a tal edad gestacional, cómo es la corteza, cómo son las estructuras centrales del cerebro, qué es lo que tengo que mirar, qué es lo que tengo que buscar. Entonces, y eso lo comenzamos a hacer conociendo la neuroanatomía. Cuando nos entrenamos en neurosonografía fetal, nos entrenamos con especímenes de anatomía para revisar los cerebros de los fetitos desde muy pequeños. En este caso estamos viendo cómo es el cerebro de un feto de 13 semanas, luego cómo va evolucionando a las 15 semanas. A las 18 semanas ya se pueden ya identificar algunas estructuras de la línea central, ya comienzan a aparecer las primeras sulcaciones, entonces ya es bastante diferente el cerebro como podrán verlo. Lo mismo sucede a las 20 y a las 22 semanas, que es la época de la ecografía morfológica. Entonces ya muchas estructuras se han desarrollado, ya comienzan a ver las circunvoluciones, las estructuras centrales son más definidas, entonces ya puedo identificar mucho de esto en las ecografías. Del mismo modo, avanzando en la edad gestacional, miren cómo a las 24 semanas ya comienza a aparecer la superficie del cerebro que inicialmente era lisa, ya comienza a ser manifiesta, diferenciándose por la presencia de asulcaciones y las circunvoluciones. Esto es a las 31 semanas, ya es el desarrollo de la corteza es mucho mayor, las estructuras centrales también son bastante claras, entonces todo esto acá es corteza, acá vemos cuerpo calloso, acá vemos cavum de septum pellucidum, acá vemos la protuberancia, el bulbo raquídeo, el vértice del cerebelo, entonces todas esas estructuras ya las podemos identificar también en la ecografía. Por eso les decía que era importante conocer mucho de la neuroanatomía fetal para poder extrapolar ese conocimiento a las imágenes de ecografía, como vamos a ver más adelante. Y entonces lo que hacemos es explorar el cerebro y el feto en diferentes planos. Entonces, los primeros planos, que es la parte básica, son los planos axiales. Entonces, en los planos axiales, como estamos viendo acá, vamos a hacer planos transversales a través del cerebro para que nos permita identificar estas imágenes. Por ejemplo, este es un plano de una ecografía a nivel cerebral, es un plano axial, es el plano denominado transventricular. Lo que estamos viendo acá son los dos tálamos, lo que estamos viendo acá es el cavum del septum pellucidum, estamos viendo acá las astas anteriores del ventrículo lateral, este es el asta posterior del ventrículo lateral, esto es el plexo coroideo, esta es la línea media o falx, esta es la ínsula que ya se está formando. Entonces, estas estructuras ya las podemos identificar. Entonces, esto corresponde a un plano axial. También tenemos planos coronales. Entonces, podemos hacer vistas del cerebro a través de planos coronales y aquí está un ejemplo. Este es un plano coronal de un pelito donde estamos identificando los tálamos en corte coronal, el cavum del septum pellucidum. Acá vemos la parte del cuerpo calloso interrumpida que está interrumpiendo la línea media. Entonces tenemos la ínsula que también se puede manifestar acá, tenemos la corteza, tenemos el espacio subdural y subaracnoideo. Entonces esas estructuras las podemos identificar en este plano coronal. Y también tenemos planos sagitales y planos parasagitales. Entonces el ejemplo típico de esto es el plano de la línea media, donde vamos a identificar el cuerpo calloso, donde vamos a identificar el vértice del cerebelo, el tentorio, la tienda del cerebelo, la cisura parieto-occipital, los tálamos, el bulbo raquídeo, perdón, la protuberancia o el tronco encefálico. Entonces vamos a identificar esas estructuras en este plano, en el plano sagital. Entonces, eso es la idea de hacer la neurosonografía, hacer la exploración del cerebro en estos diferentes planos. Y bien, entonces cuando hacemos neurosonografía en la exploración habitual que hacemos nosotros en una ecografía morfológica, lo que hacemos es una neurosonografía fetal básica.
que consiste en hacer los planos axiales, que son 3 planos axiales. Esto de acá es el plano transtalámico a través de los tálamos, que es el plano habitual donde tenemos que hacer la biometría de la cabeza del bebé. Aquí es el plano donde medimos el diámetro biparital y la circunferencia cefálica. Entonces, en este plano lo que tenemos que identificar son los 2 tálamos, el cabo del septum pellucidum, las astas anteriores de los ventrículos laterales, la línea media, la circunvolución del cuerpo calloso, esta es la rodilla del cuerpo calloso, como vamos a verlo más adelante. Y entonces, este es el plano transtalámico. Luego, ese plano está más o menos a este nivel donde dice la letra C. Un plano un poco más arriba a nivel de la letra A es el plano transventricular. Entonces aquí estamos viendo el plano transventricular y lo que estamos viendo en este plano son las astas anteriores de los ventrículos, el asta posterior del ventrículo, el plexo coroideo, el cabo del septum pellucidum, los tálamos. Entonces esto es importante identificarlo. Y el tercer plano axial es el plano transcerebelar, es el plano que viene un poco oblicuado y es el plano que nos permite identificar el cerebelo, el vértice de cerebelo, la cisterna magna. Entonces, estos 3 planos adicionados a la visión de la columna vertebral, tanto en el plano sagital como en los planos coronales a nivel de vértebras cervicales, a nivel de vértebras dorsales, a nivel de vértebras lumbares y a nivel de las vértebras sacras, es lo que constituye la neurosonografía fetal básica. Entonces, cuando yo hago una exploración de una ecografía morfológica, tengo que explorar estos planos, por lo menos. Entonces, y en estos planos yo tengo que identificar la anatomía normal de la parte del sistema nervioso fetal. Y aquí es la parte donde cuando uno encuentra algo diferente de la anatomía habitual, cuando yo encuentro, no sé, digamos, no encuentro el cuerpo, el cabo del septum pellucidum, de repente encuentro que el atrio ventricular, que es a nivel del asta posterior del ventrículo, está bastante dilatado, o de repente encuentro que la arquitectura del cerebro es diferente, o de repente el cerebelo o la cisterna magna está aumentada, qué sé yo, lo que se salga de la anatomía habitual es una indicación para hacer una neurosonografía extendida, ampliada o avanzada. Y entonces, cuando hacemos una neurosonografía fetal básica, y como les mencionaba inicialmente, los 3 planos, transventricular, transtalámico y transcerebelar, varían en cuanto a la edad gestacional. Es diferente verlos a las 12 semanas, a las 21, 22 semanas, a las 32, 34 semanas. Entonces, esto varía y es importante conocer esto a nivel de cada edad gestacional para identificar si es que están normales o no. Y entonces, cuando tenemos los casos donde tenemos que ampliar el estudio neurosonográfico, lo que se denomina neurosonografía fetal avanzada, ya tenemos que adicionar los planos coronales. Entonces, los planos coronales podemos identificarlos por lo menos en 4 planos coronales, donde nosotros tenemos que identificar el plano a nivel frontal, el plano a nivel del núcleo caudado, el plano a nivel de los tálamos y el plano a nivel del cerebelo. Entonces, estos son planos coronales donde yo también tengo que ampliar la exploración. Y adicionalmente tenemos los planos sagitales y los planos parasagitales. En el plano sagital, que es en el plano de la línea media, es donde yo voy a buscar las estructuras específicas de la línea media, específicamente cuerpo calloso, cabo del septum pellucidum, tercer ventrículo, vértice del cerebelo, la protuberancia, los pedúnculos cerebrales, el tentorio. Entonces, todo eso tengo que identificarlo en este plano. Y existen los planos parasagitales donde yo voy a identificar el asta temporal del ventrículo lateral, donde voy a identificar los plexos corvideos, donde voy a identificar la matriz germinal a nivel de los tálamos y a nivel del ventrículo. Entonces, es el plano donde yo voy a poder identificar esas estructuras. Entonces, de lo que teníamos inicialmente en los planos axiales, hemos ampliado a los planos sagitales y a los planos coronales para tener toda una visión de lo que es la estructura del cerebro fetal. Adicionalmente, en la neurosonografía avanzada tenemos que ver la columna también en los planos coronales, tanto a nivel de los cuerpos vertebrales como a nivel de los arcos, para identificar semivértebras, diastomatomelia, diferentes patologías que pueden presentarse a nivel de la visión coronal de la columna vertebral. Bien, entonces, ¿qué necesitamos para la neurosonografía? La neuroanatomía, saber neuroanatomía, repasar neuroanatomía. Adicionalmente, neuroanatomía según la edad gestacional. Como hemos visto, varía en la edad gestacional y es importante saber cómo es la neuroanatomía a las 12 semanas, a las 22 semanas, a las 32 semanas,
Es importante saber eso. Necesitamos un buen equipo. Si bien es cierto, con un equipo convencional promedio podemos hacer una exploración, digamos, básica. Cuando querramos hacer una exploración avanzada, sí vamos a necesitar equipos de alta resolución. Entonces es importante saber eso y obviamente entrenarse en manejar adecuadamente estos equipos. La vía de exploración. Podemos hacer la exploración abdominal pélvica y esto varía dependiendo de la edad gestacional. O podemos hacer la exploración adicionalmente por vía transvaginal. Por ejemplo, si tengo un feto de 32 semanas y el feto está cefálico y yo por la vía abdominal puedo ver cabeza, puedo ver columna, pero de repente el plano sagital, el plano medio, no lo voy a poder bien por la vía abdominal, voy a tener que ir a la vía vaginal. Entonces, si de repente tengo un feto que no está cefálico, que de repente está transverso o que de repente está podálico, definitivamente voy a tener que agotar toda la exploración por la vía abdominal, por la vía pélvica, porque por la vía vaginal no voy a alcanzar a ver la cabeza del feto. Si de repente tengo un feto que tiene 20 semanas, todo será por la vía pélvica, o si es un feto de 12, 13 semanas, quizás sea suficiente la vía transvaginal. Entonces, todas estas vías son complementarias y dependen bastante de la posición del feto, de la edad gestacional. También dependen bastante del hábito materno. De repente tengo una paciente delgada en la que yo puedo identificar bien las estructuras, a diferencia de una paciente que tenga obesidad, donde de repente quizá por la vía vaginal puede haber mucho más claras las estructuras. Entonces, va a depender también de eso. ¿Qué modalidades tenemos? Básicamente tenemos 2D. Para el aspecto vascular tenemos el Doppler y también tenemos herramientas en exploración 3D y 4D también para la exploración del cerebro fetal y de la columna. Bien, ¿cuándo comenzamos a hacer esto? Comenzamos a hacer, o podemos comenzar a hacer neurosonografía desde la etapa, desde etapas muy tempranas, 7, 8 semanas. Como estamos viendo acá, acá tenemos a la izquierda un embrioncito de 8 semanas y ya podemos identificar estructuras, ya podemos ver que tiene línea media, podemos ver los plexos coroideos, podemos ver las vesículas cerebrales que ya se pueden identificar. Así como un fetito de 10 semanas en donde podemos identificar las estructuras cerebrales. Podemos ver el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el rombencéfalo. Ya podemos identificar todas las estructuras que ya nos van a avisar que el desarrollo se está llevando en forma normal. Entonces, y para eso recordar los derivados de las estructuras cerebrales desde muy temprano. Inicialmente, las tres vesículas iniciales, el cetrosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, y de ahí se van a ir ramificando todas las estructuras que subsecuentemente van a ir apareciendo. Y eso incluso se puede identificar desde muy tempranamente en un embrioncito de 8 semanas. Entonces, aquí tenemos el telencéfalo, el diencéfalo, que vendría a ser luego los tálamos, el mesencéfalo, que es el cuarto ventrículo, el metencéfalo, que viene a ser la parte de las estructuras del cerebro, del cerebelo, perdón, y el mielencéfalo, que viene a ser la parte de la médula. Entonces, se puede identificar todo esto muy tempranamente. A nivel de las 11 a 13 semanas, a nivel de la ecografía que denominamos morfológica de primer trimestre o genética, podemos identificar estructuras. Entonces, tenemos el falx del cerebro, tenemos el diencéfalo o el tálamo, tenemos el tronco encefálico, tenemos el cuarto ventrículo, que viene a ser la translucencia intranucal, y tenemos la cisterna magna. Entonces, todas estas estructuras pueden identificarse y tienen que identificarse cuando hagamos una ecografía de primer trimestre. Y es lo que estamos identificando en este fetito, que es una ecogenética del hospital, donde identificamos las estructuras FACS, el diencéfalo, el tronco encefálico, el cuarto ventrículo y la cisterna magna, y adicionalmente la medición de la translucencia nucal, que es el plano donde se mide la translucencia nucal habitualmente. Bien, acá tenemos igual a las 11 a 13 semanas en la exploración tenemos que identificar línea media, tenemos que identificar los plexos coroideos, los tálamos, esto que es el cuarto ventrículo y esto que es el cerebelo. Esas estructuras tenemos que verlas en este momento. Estamos ya a nivel de una ecografía a las 22 semanas, entonces aquí tenemos los planos axiales, entonces aquí estamos identificando cerebelo, aquí estamos identificando las asas anteriores, el asta posterior, aquí estamos en un plano ya de línea media, identificando las estructuras de línea media, y estamos aplicando Doppler para ver la vascularización a nivel del cuerpo calloso. Entonces, esta es la vascularización normal en un cuerpo calloso, mirando siempre las estructuras de la línea media. Entonces, todo esto a las 22 semanas. Acá tenemos un caso
un poco más avanzado, de 27 semanas. Entonces, la medición del cerebelo, la cisterna magna, tenemos acá el cavum de septum pellucidum. En el plano sagital tenemos el pernis del cerebelo, el cuerpo calloso, el cavum del septum, el tercer ventrículo. Y en el plano coronal es un plano a nivel de los tálamos, donde vemos acá el cuerpo calloso que está pasando, que está comunicando los dos hemisferios, que está por encima de el cavum del septum pellucidum. Esto de acá es una exploración a las 29 semanas. Inicialmente es el plano transtalámico, que es el plano de la biometría del cerebro, craneal, perdón. Acá tenemos la medición de ambos atrios ventriculares, que son las astas posteriores de los ventrículos, medición del cerebelo, la cisterna magna. Esto de acá se llama complejo anterior, que consiste en la imagen del cavum del septum pellucidum con las astas anteriores de los ventrículos laterales, y es muy, muy importante ver esto, como veremos más adelante. También hay que explorar la cara del feto, hay que explorar el perfil del feto, la cara del feto. Acá no están las imágenes, pero tenemos que ver los globos oculares, el diámetro, la distancia entre los globos oculares. Todo eso es muy importante cuando hacemos la exploración cerebral fetal. Luego ya pasamos a los planos específicos. En este caso estamos viendo, este es el plano sagital, y esto de acá son los planos coronales, el plano coronal a nivel frontal, a nivel del núcleo caudado, a nivel de los tálamos. Entonces, cada plano tiene las estructuras que nosotros tenemos que identificar para ver las condiciones normales del desarrollo del cerebro del feto. Entonces, acá tenemos en video un plano sagital, donde estamos identificando el cuerpo calloso, el surco del cingulado, el cavum de septum pellucidum. Tenemos el tercer ventrículo, la lámina cuadrigémina, el vermis del cerebelo, el tentorio, la protuberancia. Todas esas estructuras podemos identificarlas, y también lo mismo sucede a nivel de los planos coronales. Acá estamos viendo unos planos ya parasagitales. Entonces, lo que estamos viendo acá es el asta temporal del ventrículo lateral. Incluso tenemos la visualización de los plexos corredeos. Y aquí está el asta temporal. Acá es el asta posterior o el asta occipital del ventrículo. Tenemos las cisuras, en este caso la cisura central, que es bastante clara. Tenemos también las imágenes del cuerpo calloso, y las imágenes correspondientes a nivel del tálamo a este nivel. Entonces tenemos la cisura de Silvio, que también la podemos identificar en este corte. Entonces estos son planos parasagitales. Y aquí específicamente para ver el plano medio, la medición del vermis del cerebelo, que se puede medir en la parte superior e inferior, también el anteroposterior, la medición y la identificación del cuerpo calloso. Cada estructura tiene sus partes y es importante conocerlas también, y acá las estamos viendo un poco más detalladas en la parte del video. El hecho de explorar la línea o el plano medio es quizá de repente lo que ofrece un poco de mayor dificultad. Entonces lo podemos hacer por vía vaginal, o en este caso por la vía abdominal, tratando siempre de ver la permeabilidad de las ondas de ultrasonido, para que nos permitan ver las estructuras de la línea media, como se puede ver en este video. Si estamos viendo, el feto está mirando hacia el transductor, entonces estamos mirando a través de la fontanela anterior, y eso es lo que nos permite identificar las estructuras de la línea media. Recuerden que con el avance de la edad gestacional, la estructura ósea de la calota nos va a permitir, o nos va a dificultar en todo caso, visualizar las estructuras cerebrales, pero en este caso estamos aprovechando la ventana de la fontanela anterior para identificar las estructuras de la línea media, y se ven bastante, bastante claras. Del mismo modo, la vascularidad de la línea media también la podemos identificar en ese plano. Acá la estamos viendo en el video, y acá estamos viendo un poco más renderizado a nivel del Doppler, ya una vez que se ha obtenido la imagen correspondiente. Y acá también la tenemos. Esto de acá es el plano medio, se ve bastante claro, y esto de acá es la vasculatura a nivel de ese plano. Entonces tenemos la arteria carótida interna, tenemos la vascularización del cuerpo calloso, la vascularización a nivel de cingulado, y las ramificaciones que dan periféricamente. Y entonces, cuando nos encontramos con un caso, una situación diferente de lo habitual, que era el mensaje que les daba, la anatomía diferente. En este caso estamos viendo la parte de los astas anteriores,
la parte de lo que correspondería al cavum del septum pellucidum en el plano transversal a nivel transventricular ya es totalmente diferente de lo que deberíamos esperar. Entonces acá vemos unas asas anteriores que están bastante dilatadas, no identificamos el cavum del septum pellucidum, el atrio ventricular a nivel posterior también se ve dilatado, entonces definitivamente esto es patológico. Y cuando exploramos los planos coronales, vemos que esta suerte de comunicación se va incluso más allá, hacia el espacio subaracnoideo, y esto corresponde a una hendidura a nivel de la estructura cerebral. Esto es un caso de una esquizencefalia, y adicionalmente no se puede identificar claramente el cuerpo calloso. Si se dan cuenta, no puedo identificar la vascularidad normal del cuerpo calloso. Entonces es un caso de esquizencefalia con agenesia de cuerpo calloso. Y esto es a las 31 semanas. Este es otro caso donde estamos viendo inicialmente los ventrículos laterales que están engrosados, 15 y 11 milímetros. Estamos viendo que hay distorsión del complejo anterior, no identificó bien el cavum del septum, las asas anteriores tampoco. Y resulta que cuando hago la exploración a nivel del plano medio, identifico el vérminis, identifico el tronco cerebral, pero no logro identificar el cuerpo calloso. Entonces, esto es un caso de agenesia de cuerpo calloso identificado a las 31 semanas con 6 días. Es importante la exploración de la columna, desde el plano cervical, pasando por el dorsal, lumbar y el lumbosacro, identificar el cono medular, porque me voy a encontrar patologías a este nivel. Entonces me puedo encontrar con algo tan sutil como un mielomeningocele a nivel sacro. Este mielomeningocele mide apenas milímetros, nada más, unos 16 milímetros de largo. Y aquí ampliando la imagen en video estoy viendo el defecto a nivel sacro. Entonces es algo pequeño y esto está identificado a las 29 semanas. Y también puedo identificar casos que son mucho más groseros. Esto es un mielomeningocele mucho más grande, de 9 por 7 centímetros a nivel lumbosacro. Entonces esta es la imagen en la foto y esta es la imagen en video. Entonces, por eso es importante el conocimiento de la anatomía, para identificar dónde está el defecto, poder identificar y hacer el diagnóstico correcto. Este es otro caso donde igual encuentro una anatomía cerebral en el plano axial bastante distorsionada. De repente yo puedo ser un médico que hace ecografías obstétricas de las convencionales y el solo hecho de yo ver algo parecido, no tan grosero quizá como esto, pero que se salga de lo habitual, me obliga a mí a derivar a esta paciente al estudio más ampliado, específicamente en la neurosonografía fetal. Entonces, aquellos que estén en la periferia, en hospitales o centros de salud, que vean casos que llamen, que se salgan fuera de lo normal, tienen el hospital para referirnos a las pacientes y poder hacer el diagnóstico correcto y poder explicar a la paciente los riesgos, los pronósticos, en relación a lo que vienen adelante para su bebé, ¿no? En este caso, lo que estamos viendo igual, no vemos cavum del septum, vemos las asas anteriores dilatadas, vemos los ventrículos laterales bastante dilatados. Es un caso de ventriculomegalia bastante severo. No veo el cavum del septum y adicionalmente lo que estoy viendo acá es un defecto a nivel occipital. Si se dan cuenta que hay una imagen que atraviesa el hueso occipital y esto es un pequeño encefalocele que se está advirtiendo acá en este plano. También tenemos casos que son mucho más difíciles, con un pronóstico de lo más sombrío, como el caso de este fetito que tenía 28 semanas y tiene una hidrocefalia bastante severa. O sea, eso es una ventriculomegalia severa, pero que a nivel prenatal ya podemos denominar la hidrocefalia porque la presión es tanta que es un bebé que tiene 28 semanas, pero que tiene una biometría de la cabeza de un bebé de 41 semanas. Ya casi no se identifica el parénquima cerebral que está bastante adelgazado y las estructuras fácilmente detectables son las estructuras basales o de la línea media que están mucho más abajo. Entonces, esto es un caso de una hidrocefalia severa en un feto de 28 semanas. Y si mal no me equivoco, es un fetito de un embarazo gemelar, donde este es el primer bebé, el otro bebé se encuentra bastante sano, pero este bebé tiene este defecto que hace que su pronóstico sea bastante malo. Este es otro caso donde estoy viendo a las 31 semanas una imagen a nivel central que se sale de lo habitual.
Entonces yo hice mi curso, hice mis clases, revisé mis planos y aprendí que son los planos axiales, pero esto no lo he visto. Entonces esto no es normal. Entonces tiene que haber alguna patología. Es una imagen quística, es una imagen anecogénica central, puede corresponder a una hendidura, puede corresponder a un quiste subependimario, puede corresponder a un vaso, puede corresponder a un tumor. Entonces, diferentes etiologías. Entonces, y hacemos la exploración. Entonces, acá tenemos el plano sagital, vemos el vermis, vemos el tronco, el cuerpo calloso se identifica parcialmente y aquí está la estructura anecogénica, que en realidad es tubular. En el plano coronal, lo vemos que está hacia un lado, hacia el lado izquierdo, se puede identificar el cuerpo calloso a este nivel, pero la estructura está ahí. Entonces, si yo me hago la interrogante si es un vaso o no, le aplico el Doppler y resulta que es una malformación aneurismática de la vena de Galeno. Entonces, es una malformación que se identificó en este feto, donde vemos que la estructura que estábamos viendo era una estructura vascular que corresponde a la malformación aneurismal de la vena de Galeno. Acá tenemos casos, su mismo fetito, donde lo que estamos viendo es una disposición anormal del complejo anterior. No identifico el cavum. Las asas anteriores que deben estar juntas están en realidad separadas. Y esto se ve a este nivel. Se ve que los ventrículos están alejados uno de otro y se observa a este nivel también. Estas son las asas anteriores y las asas anteriores corren casi paralelas a la línea media. Entonces, estos son rasgos de un caso de agenesia completa de cuerpo calloso solamente por parámetros o por visión de rasgos indirectos en los planos axiales. Entonces, cuando yo vea un caso de esto, obviamente voy a necesitar una neurosonografía. Después haré los planos sagittales, los planos coronales, para identificar mejor el problema. Esto es vascularidad a nivel de un caso de agenesia de cuerpo calloso. Si recuerdan la imagen de los vasos a nivel de cuerpo calloso, tiene forma de el contorno del cuerpo calloso, el contorno del surco cingulado, pero en este caso es totalmente diferente. Entonces es un caso que lamentablemente son dos fetos diferentes, por si acaso. No se identifica los vasos habituales del cuerpo calloso porque simplemente no lo tienen. Esto es como se ve un cuerpo calloso normal, ¿sí? Aquí está en el video, aquí está la foto, simplemente para recordarlo. Y bueno, eso es todo. Les mencioné que esto era una introducción. En realidad hay mucho más para detallar en esto, pero quise atenerme al tema, que es introducción de la neurosonografía. Y bueno, eh, espera haberles demostrado algo de lo que podemos hacer en el hospital y para que puedan enviar a sus pacientes para los estudios correspondientes. No sé si hubiera alguna pregunta. Muchísimas gracias por su excelente ponencia, doctor Eddy.